En el episodio de hoy conversé con un verdadero especialista en curiosidades científicas. Él es Juan Manuel Carballeda, un biólogo y divulgador científico que pertenece a un canal de divulgación que yo sigo y admiro mucho, que se llama El Gato y la Caja. Entre otras cosas, Juan Manuel es autor del libro Breve Atlas Anecdótico de la Ciencia, que recopila muchas curiosidades científicas. Así que cuando le pregunté cuál es su curiosidad de la ciencia, imagínense que tenía verdaderamente muchísimas historias para contarme y eligió particularmente científicos que no son de los más conocidos. Así que pasen a esta conversación porque hay mucho jugo que sacar. Bueno, hace un tiempo me encontré con la historia de Antoine van Leeuwenhoek, o más o menos algo así, si lo quieren buscar, es el tipo que inventó los microscopios de alguna manera. Más o menos estamos en el fines del 1600, por ahí. Él murió a principios de 1700 y fue justamente la persona que descubrió de alguna manera aquellas cosas que no podemos ver. Él era un comerciante de telas que diseñó el primer microscopio, uno de los primeros microscopios de la historia de la humanidad, que funcionan, no tiene nada que ver con el microscopio que conocemos hoy. Era como una especie de tarjetita donde había una agujita donde ahí vos ponías la gota de lo que querías observar y atrás de eso había una especie de lente. Ya había mucho desarrollo en esa época, ya conocíamos bastante bien sobre lentes. Ujú. Y atrás de la gotita entonces había un lente. Y vos esa tarjetita, todo ese pequeño microscopio, lo acercabas a una vela, obviamente, y hacías foco mirando por aquella lente esa gotita que habías puesto. Y él empezó a ver cosas, buscaba charcos de agua, cualquier muestra que encontraba por ahí, él la miraba y empezó a ver esto, que hay cosas que no podemos ver. A mí me rompe la cabeza pensar en ese momento donde, o sea, faltaba recién Pasteur en 1860, descubre la importancia de los microorganismos, pero en ese momento, digamos, yo me imagino un mundo donde nadie pensaba en aquellas cosas que no se veían, tal vez lo que no se veía no existía, y él se dio cuenta de que había cosas más chiquitas. Y bueno, yo justamente me dedico a los virus y, digamos, soy un apasionado de aquellas cosas absolutamente chiquitas, y creo que uno de los primeros fue él, que descubrió, abrió las puertas a ese mundo invisible. Después hizo otra cosa muy interesante, que es miró su propio semen con ese aparatito que él descubrió y vio por primera vez los espermatozoides. Es también, o sea, hay cosas que encima se mueven y cómo se mueven. Y él fue uno de los primeros que propuso, bueno, que aquellas cosas que se movían, tal vez tenían que ver con la reproducción, y obviamente fue absolutamente criticado y no fue escuchado para nada. ¿Cómo va a haber algo que se mueve, que tiene que ver algo que tiene que ver con la reproducción, que es algo que en esa época era considerado, bueno, divino? Un tiempo después, alrededor de 100 años después, en esa época además me gusta porque las cosas pasaban más lento. eh, Se propusieron a justamente los espermatozoides como aquellos homúnculos o animánculos que eran, bueno, una pequeña personita, muy, 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 muy pequeña, en ese espermatozoide, y justamente en el vientre de la mujer lo único que hacía ese homúnculo era crecer. Entonces, la reproducción era totalmente parte del hombre, o sea, la persona la generaba el hombre y la mujer simplemente mantenía esa estructura para que creciera hasta convertirse finalmente en una persona al momento de nacer. También es como fuimos cambiando y cómo todo, digamos, los pensamientos alrededor de la ciencia tienen que ver con cómo se interpreta aquello que vemos. Y eso fue también cientos de años o más de 100 años pensando en que la reproducción tenía que ver con esos pequeños hombrecitos chiquititos que simplemente crecían en el vientre materno, hasta que, bueno, hoy entendemos la reproducción y podemos, digamos, lo entendemos con una profundidad increíble, hasta entendemos cómo es que se mueven los espermatozoides, que hay estudios hoy que siguen apareciendo
apareciendo de estas células tan interesantes. Pero me gusta la historia de Antoine, primero porque no era científico, él era comerciante de telas, y la curiosidad lo fue a ir desarrollando eh, este primer microscopio que de nuevo era una cosa chiquitita con un lente pequeño y vos le ponías una gotita y mirabas eso acercándole una vela. Y, y eso abrió las puertas a un mundo espectacular, que eso es el mundo de las cosas que no podemos ver. Así que yo lo elijo a él porque, nada, por todo esto, porque abrió las puertas a un mundo totalmente desconocido y su historia también me gusta porque tampoco fue tan escuchado, digamos, no fue wow, sino que, ¿qué está diciendo este? No puede ser, debe ser artefacto, o incluso, bueno, tal vez esta muestra está contaminada con algo, y no hay chance de que la reproducción tenga que ver con estas cositas que se mueven que vos ves en ese aparato que descubriste. Así que por eso lo elijo a él. Muy interesante la historia de Antoine. Me llama la atención esto que decís de los homúnculos, como si fuera el varón que deposita dentro de la mujer pequeños hombres en potencia, digamos. Sí, Hombrecitos chiquititos que luego, bueno, tienen que crecer en el vientre. Pero más espectacular aún es haber sido el primero en descubrir algo que no se ve. Bueno, justo en la charla que tuve, que te comentaba afuera de la grabación con Alberto Rojo, él decía, bueno, el científico que admiraba es Einstein, ujú, y justamente me decía, bueno, porque él cuando hizo su teoría de la relatividad, para él todos los científicos somos exploradores, y dice, ¿sí? Me dijo una frase que a mí me encantó, si yo me fascino con solamente entenderla, me imagino lo que debe haber sido él, que fue el primero que la entendió y el primero que descubrió esto, ¿no? Y yo sí, hago la relación ahí con Antoine porque me pasa exactamente lo mismo. Siendo estudiante, la primera vez que puse los ojos en un microscopio, justamente con agua podrida era, claro. no podía creer lo que estaba viendo y era para mí, eh, bueno, me voló la cabeza acceder a todo ese mundo. Y yo ya sabía que debía haber ahí algo que estaba vivo. Yo, digamos, antes de poner los ojos sobre el microscopio, sabía muy bien que existían los microorganismos, Claro. pero no me quiero imaginar lo que ha de haber sido estar en los zapatos de esta persona, que es el primero que descubre que existe algo más allá, ¿no? Sí, sí, a mí me parece fascinante y yo no sé si, porque a veces pienso que muchas veces vemos algo o se vio algo por primera vez, pero no se entendió del todo. No sé si estamos preparados, no sé, pienso en el invento La Rueda, que fue un invento que tardó mucho en aparecer, más de lo lógico, un Claro. invento que revolucionó la historia de la humanidad, sobre todo porque, bueno, pensamos que no hay en la naturaleza locomoción con ruedas, entonces no se te ocurría una rueda. Y cuando se inventó, cuando hubo los primeros desarrollos de la rueda, no se usaban para locomoción, sino como tornos. O sea, el primero que vio una rueda dijo, ah, mira, esto puede funcionar como torno. Y faltaba un cachito para explotar la locomoción. Entonces, también eso, o sea, ser el primero que lo ve y el primero que dice, ojo, acá hay algo interesante, no estamos preparados tal vez. Nuestra mente o lo que sea no está preparada como para abrir los ojos de tal manera, para justamente, él estaba abriendo una puerta enorme y no solo que la abrió, sino que entendió que había algo interesante y eso me parece también fundamental. Y hago la comparación con el contramicroscopio, que es el telescopio, que obviamente aumenta nuestros sentidos en la dirección opuesta y que debe haber sido exactamente igual. Y bueno, obviamente el exponente de eso es el grandísimo Galileo Galilei, lo Ujú, que me imagino que se habrá sorprendido al ver, por ejemplo, que el planeta Júpiter tiene lunas que giran alrededor de él. Bueno, es como abrir un mundo igual que este mundo que se abrió eh,
digamos, hacia lo más chiquito, nada más que Sí. en aquel momento hacia lo más grande, ¿no? Y Sí, tienen varios puntos en común. Justamente también hablábamos fuera de él, yo hago un podcast de Fórmula Uno, que me gusta la Fórmula Uno, ujú, pero lo hago con una amiga que es astrónoma, eh, y siempre nos quedamos hablando de lo parecido que son las cosas tan grandes respecto a las cosas tan chiquitas. Hay algo en esas escalas que no podemos entender, que nos cuesta pensar, no sé, en un nanómetro, también nos cuesta pensar en años luz. Y tienen algo que ver y me gusta que hayas traído, claro, a Galileo, Kepler, que de repente empezaban a entender eh, el espacio y bueno, tienen algunos puntos en común. interesante también cuando nombrás el tema de las escalas, cómo eh, a nosotros los seres humanos se nos facilita pensar a escalas nuestras únicamente y Ujú. que nos pareciera que todo aquello que es mucho más chico de lo que nosotros podemos percibir o incluso mucho más grande de lo que podemos imaginar, pareciera como que no existe o digamos como que dentro de ciertos límites ya da todo igual. Hmm. Digamos que da todo igual el micrómetro que el nanómetro que el picómetro, que es Claro. casi lo mismo. Y en realidad son millones de veces distintos. Es como si dijéramos que el metro y el kilómetro es la misma cosa, digamos. Claro, y no, es que no es que vos no lo pensás porque tenés una escala humana. Y no debe haber sido nada fácil entender esas escalas y empezar a pensarlo. Así que esa época de la ciencia donde los científicos eran medio estrellas y qué sé yo, me parece muy interesante. Además, las reuniones científicas eran juntarse a hacer experimentos y a tomar alcohol. Me parece una época muy interesante de la historia de la ciencia, ya por 1600, 1700. Te quiero consultar porque justo abriste una gran puerta, me parece, Juan Manuel. Eh, Vos en eso sos particular y te admiro por eso, porque eh, no, digamos, vos sos un divulgador y no te dedicaste tan de lleno a divulgar o a poner en palabras fáciles aquellos que hace un científico, sino más bien a buscarle el lado B, que es un poco lo que yo trato de hacer con este podcast. Mm. eh, y de hecho tenés un libro de curiosidades de la ciencia. Y te quiero consultar, son dos preguntas en una. Tal vez vos las van a juntar o me las contestás por separado. La primera es, ¿qué te llevó a recopilar curiosidades? Y la segunda, que esto ya es para hacerte plagio, es, ¿cuáles fueron tus fuentes de conocimiento? O sea, ¿de dónde sacabas la información para que sea tan provechoso? Bueno, está bien, muy buena pregunta. Yo, digamos, empecé a usar las historias en la docencia. Yo hace muchos años que soy docente y, y justamente dando clase es donde empecé a usar estas historias para sostener aquellas cosas que estaba contando. Una de las historias del libro de curiosidades, que se llama Breve Atlas Anecdótico de la Ciencia, es la historia de Jacob y Monod, que eran dos franceses que estaban estudiando el operón lactosa, que básicamente es cómo las bacterias eligen qué azúcar consumir del medio. Esa maquinaria, ese sistema, que se llama operón lactosa, por alguna razón en nuestra facultad, yo soy biólogo de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, el operón lactosa es algo que se cuenta una y otra vez en varias materias y siempre, Cabe nunca. aclarar que yo, siendo de la facultad de Rosario, también lo Sí. di. También lo di de librito, digamos. Claro, bueno, acá se dan 4 materias y yo justo estoy en la tercera vez que se da esto. Y te miran como si fuese la primera vez que estás explicando el operón lactosa, así que hay algo que no funciona. Entonces, bueno, justamente, si empecé a contar la historia de Jacob y Monod, que eran justamente dos franceses del Instituto Pasteur, que estos experimentos los empezaron a hacer con París ocupada por los nazis, que ellos estaban en la resistencia y a la noche se metían por los túneles que hay en París hasta el laboratorio y ahí trabajaban. Y después tenemos al portero del Instituto Pasteur, que fue el primer vacunado contra la rabia, que cuando él tenía 5 años lo mordió un perro rabioso. Eso fue en 1875, digamos, en un momento que te mordía un perro rabioso, era prácticamente una sentencia
de muerte, y su madre lo llevó al ya viejo Pasteur y bueno, él probó una cosa que estaba medio floja de papeles, que era una vacuna que todavía, ¿no? Estaba bastante floja de papeles, pero bueno, la probó y fue justamente el primer vacunado que defendió con su vida el instituto cuando entraron los nazis. Creo que todo ese contexto ayuda a pensar en el operón lactosa. Digamos, no sé bien por qué, porque la verdad que yo no estudio, o sea, la comunicación la hago de manera autodidacta, pero me parece y siento y creo que todo ese contexto ayuda a entender al operón lactosa, y tal vez la próxima vez que se los enseñen como de cero en la carrera, tal vez sea, eso es la de estos dos franceses que se metían por los túneles y creo que eso puede ayudar. Entonces ahí yo empecé a usar las historias, a buscar esas historias y es también abrir, como le pasó a Antoine, es abrir un mundo espectacular. ¿Y dónde buscar esas historias? Yo, qué sé yo, busco en internet, está por todos lados. Es interesantísimo esto último que decís, da mucha esperanza a personas como yo, porque, digamos, la fuente de información no es otra que internet y tu Mm, curiosidad profunda, es decir, bueno, cualquier persona que tenga una curiosidad similar a la tuya puede armar historias similares. No es que sí, vos tengas una enciclopedia en particular y que me digas, bueno, mirá, acá está el Atlas A y yo escribí el Atlas B haciendo un recorte, bueno, etcétera, ¿no? no, está todo en Te quiero internet. contar, justo el otro día, en una de las entrevistas que hice, ya lo conté, y tiene que ver con las historias, porque yo lo viví a título personal completamente. Yo hice el doctorado y el postdoc, ambos en tuberculosis, Ujú, buscando nuevos blancos para el desarrollo de drogas para la ujú, tuberculosis. Y comenzaba todos los seminarios diciendo que un tercio de la población mundial está infectada con tuberculosis y que existen cepas resistentes y que las próximas van a ser más resistentes, y un largo etcétera de una buena introducción que me preparaba para decir que lo que yo estaba por contar era relevante o era importante, ¿no? Y una vez un colega, antes de que yo le dijera cualquier cosa, me dijo, mi tía tuvo tuberculosis. Y vos no sabés cómo la vi sufrir yo a mi tía, porque, bueno, ella tenía unos dolores impresionantes, etcétera. Y no solo eso, sino que el tratamiento actual, que es algo que yo decía todo el tiempo en mis seminarios, era un tratamiento que es largo y que yo veía cómo mi tía iba y tenía que tomar la pastillita y tenía que tomar una pastillita, no sé, 2 meses después, pero como se sentía bien, esa se la salteaba, un montón de pormenores. Y ahí, de golpe, después de haberla dicho 5 años, yo caí en la cuenta de que era muchísimo más efectivo contar la historia de una tía que de dar cualquier dato de que un tercio de la población mundial tiene tuberculosis. Porque un sí. dato frío, yo lo contaba y yo veía que todo el mundo que me escuchaba tenía los ojos a media asta, porque era uno más. Hasta que una vez conté que conocí a alguien que tenía la tía con tuberculosis y que la vio sufrir en serio. No es apuntar a la parte emocional de ver sufrir a alguien, sino a contar una historia en particular y darte cuenta como una historia tiene muchísimo más impacto eh, que datos crudos, ¿no? Ujú. Sí, 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 totalmente. El número, aunque es un numerazo, me parece tremendo, pero claro, esa historia señora bacteria, tuberculosis. Pues yo soy muy fanático de Manuel Puig, que en Boquitas Pintadas, uno de los personajes principales sufre de tuberculosis en Argentina en la década del 30, y un poco la historia es acompañando su enfermedad. También, tal vez, un poco mi forma de contar tiene que ver con eso, haber sido muy fan de Puig de chiquito. Ahora, no se me había ocurrido esto nunca, pero él también conecta, o sea, él a otro nivel, pero él conectaba historias de una manera muy, muy particular. eh, y está bueno jugar con eso. Pero la tuberculosis es protagonista también ahí. Y los patógenos son protagonistas, como siempre, en la historia de la humanidad. Yo creo que
nuestra historia está moldeada en gran parte por los patógenos que nos fueron acompañando y nos fueron atacando durante toda nuestra historia. Vos nombraste, bueno, elegiste la historia de Antoine como historia curiosa, pero te quiero hacer otra consulta, que podés elegir a él o podés elegir a cualquier otro. Si vos tuvieras que vivir la vida de un científico y ponerte en sus zapatos, ¿a quién elegirías? Mm. Eh, no me terminan de cerrar las historias de los científicos, pero también hace un tiempo me encontré con la historia de Friedrich Nietzsche, o algo así, o sea, no soy bueno pronunciando, pero fue el primero que vio el ADN. Por primera vez en la historia. Era en Tubinga, en Alemania, la universidad, bueno, importantísima, ahí estudió Kepler, pero en ese momento estamos en 1869. Ya siglo XIX, mi siglo preferido, así que eso, o sea, cuando pensé en esa pregunta dije, bueno, primero tiene que ser del siglo XIX porque es el siglo, es Okay. el siglo. Y después, ¿quién? Elijo a uno grande. No, vamos a uno un poquito más desconocido. Y Friedrich, bueno, él trabajaba en esta universidad, pero en un lugar chiquito. A ellos les habían dado una especie de cocina, esa universidad está en un castillo, entiendo que está todavía y parte en un castillo. Bueno, ellos le dieron la cocina del castillo porque eran bioquímicos, la bioquímica no le importaba a nadie en ese momento, era una disciplina bastante menor. Y él tuvo acceso a vendas de pacientes del hospital que estaban ahí cerca, que es un hospital que estaba cerca. Las vendas de heridas del hospital antes de los antibióticos, una cosa espantosa, pero muchos glóbulos blancos, mucho pus había en esas vendas. Y eso es la primera cosa interesante. Él tenía acceso a muestras bastante puras, de células bastante parecidas, porque eran células de glóbulos blancos, entonces, bueno, tenía una muestra bastante homogénea, tal vez sin saberlo, tenía una muestra bastante homogénea de células humanas. Y entonces, bueno, fue viendo, en ese momento se empezó a ver que había núcleos en las células. ¿Para qué están los núcleos? ¿Qué sé yo? Bueno, y empezó a aislar los núcleos y dentro de los núcleos de la célula empezó a ver una cosa rara, un moco que tenía alto contenido de fósforo. Pero ¿cómo eh, lo vio? lo vio, sí, muy buena pregunta. Él lo que hacía era ir separando distintas partes de la célula y en un momento llegaba a una sustancia en particular. La separaba por distintos métodos, por distintas cromatografías, pero encontraba una sustancia que la caracterizó bastante bien, que era muy recontraabundante en los núcleos de las células, que nadie había descrito antes, y él la llamó nucleína, diciendo, bueno, pongámosle el nombre a esto porque su razonamiento es, si hay tanto adentro de una célula, esto tiene que servir para algo. Wow. Y quedó ahí. Fue gracioso porque él mostró todos los experimentos, estos pasos, este protocolo para aislar esta sustancia en particular, mostró cómo era la sustancia, hizo justamente a través de cromatografías, evaluó los componentes y su jefe le dijo, esto es todo mentira, repitió todos sus experimentos y vio lo mismo que él, de nuevo, aisló los núcleos de la misma manera que lo había hecho él y llegó a la misma conclusión y recién ahí se publicó el trabajo en el que, bueno, hay una sustancia que se llama nucleína que está por ahí en los núcleos de las células que es abundante y no tenemos idea para qué sirve. Y faltaban 80 años para saber que esa sustancia tenía la información de las células. Y bueno, creo que él no tuvo mayores éxitos. Hoy sí se conserva en el museo de la universidad, están esas vendas, está esas primeras muestras de ADN que hace poco, que se cumplieron creo que 150 años del descubrimiento, hicieron un trabajo analizando esas mismas muestras que evidentemente, o sea, efectivamente eran de ADN y de ARN sobre todo. Y bueno, ahí está Friedrich, el primero también, que abrió una nueva puerta a qué es este moco, qué es esta sustancia rara que tienen las células. No tengo idea, pero por las dudas caractericémoslo porque hay mucho, y si hay mucho,
capaz tenga alguna función. Así que me quedo con él, que no es tan conocido. Y también me pasó esto, dando clases justamente de genética, nadie me lo había contado esto, lo encontré medio de casualidad buscando la historia del ADN y fue como, ¿por qué no me contaron esto? Claro. ¿Cómo puede ser que no me contaron esto de un tipo en una cocina buscando, haciendo experimentos, viendo por primera vez el ADN? Esta es la historia perfecta para empezar un curso de genética. Interesante porque justo vos elegiste a Antoine y el actual que ambos científicos que elegiste lo que hicieron fueron abrir puertas para ver algo desconocido. Y te iba a hacer esa acotación, digo, qué casualidad que elegiste a estos dos, pero después me digo a mí mismo, no, pero bueno, en realidad esa es la labor de todos los científicos, descubrir, abrir una puerta y Ujú. ver algo por primera vez que alguien nunca vio. Tal vez la diferencia entre un científico más reconocido o menos reconocido en cuanto a su labor tiene que ver con el tamaño de esa puerta que abre y El en qué tamaño, momento sí, descubre, digamos, ¿no? sí, Si uno sí, sí. descubre eh, bueno, algo muy chiquito de una partecita mínima de algo, bueno, es un aporte, pero un aporte que evidentemente no es el mismo que el que abrieron estos grandes que Ujú. vos estuviste nombrando. Te agradezco también que hayas nombrado un científico que no es famoso, está buenísimo, y te digo que, eh, bueno, todo lo que me responden lo mismo en el sentido de que me dicen, mira, te voy a contar un científico porque hizo algo interesante, pero definitivamente no hubiera querido vivir su vida. Sí. Todo lo mismo me dicen. Ah, La no, yo última pregunta pensé que que te quiero había hacer, sido, ¿cómo? yo pensé que había sido original con esa respuesta. No, Bueno, todos me dijeron, porque bueno, es verdad, por ejemplo, cualquier científico, sobre todo muchos de los más valientes, bueno, tuvieron que eh, pagar consecuencias por haber sido sí. adelantados. Entonces, Sí, sí, como justamente nadie hubiera querido estar microbiólogo, en sus zapatos. claro, ¿Cómo? la microbiología del siglo XIX, muchos pagaron con su vida Ujú. haber descubierto patógenos, porque muchas veces se terminaban contagiando. Así que sí, ahí están los grandes héroes de la Bueno, microbiología. un caso ultra remil famoso, que no es de microbiología, el de Marie Curie, ¿no? Claro, Eh, totalmente. por haber, por haber descubierto la radiación, Se después terminó sufrió las exponiendo. consecuencias, de hecho. Ujú, sí, 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 sí. Y una última consulta, Juan. ¿Por qué el siglo XIX? ¿Por qué no el siglo XX? ¿Por Mm. qué? No sé, me parece fascinante, creo que el siglo XIX es donde se empezó a usar tecnología y todavía no era, ¿por qué no el siglo XX? Me parece porque el siglo XX fue demasiado violento. Eh, esa tecnología se terminó usando, bueno, para bombas atómicas. Tal vez la respuesta sería, ¿por qué el siglo XIX? Bueno, porque no había bombas atómicas. Entonces, creo que el siglo XIX fue un gran despertar. Entendimos muy bien cómo funcionaban bastantes cosas. De hecho, es el siglo de la microbiología, eh, es el siglo de las vacunas. En el siglo XIX creo que empezamos a entender mejor, empezamos a usar el método científico eh, y no está tan lejos. Tal vez tenemos algún abuelo que conoce gente, que conoció gente que nació en el siglo XIX. No está tan lejos Claro. y, y era fascinante. No había tecnología, no había, la comunicación era a través de cartas. Bueno, Darwin es del siglo XIX, o sea, pasó todo en el siglo XIX y me parece fascinante y tal vez es más ingenuo de alguna manera que el siglo XX donde, bueno, usamos mucho de esos conocimientos para hacer grandes estragos. No es que, no digo que en el siglo XIX éramos buenos y en el siglo XX éramos malos, sino que tal vez durante el siglo XX esa apertura de ojos tan fuerte, bueno, también nos trajo sus consecuencias y por eso me parece más lindo pensar en el siglo XIX. Y algo que lo hace especialmente romántico es que si uno se pone a pensar que todos estos desarrollos espectaculares que vos estuviste nombrando fueron todos llevados a cabo no solo sin computadora, Claro, sino sin luz eléctrica, por ejemplo. sin luz O sea, eléctrica. ya ponerse en el lugar de que todos estos científicos hicieron todos estos desarrollos a la luz de la vela ya es una locura. ¿Ves? Ahí está. Es por eso. Esa es la mejor respuesta. ¿Por qué el siglo XIX? Porque hicieron todo a la luz de las velas. Perfecto.
Perfecto. De alguna manera el siglo XX está, y hoy, también especialmente el XXI, ¿no? Todavía, cada vez más, y esto, bueno, a lo mejor no podemos meter más en el desarrollo actual de la ciencia en un país tercermundista, porque yo creo sinceramente que cada vez la ciencia está más atada a la tecnología, en el sentido de que para poder hacer un buen paper o para poder hacer un buen avance científico, es completamente necesario tener buena tecnología. Y como consecuencia de eso, países más pobres o laboratorios más pobres Ujú, están de alguna manera condenados a producir ciencia de peor calidad en comparación a los anteriores, mientras que eso en el pasado, o sea, es una diferencia que se fue agrandando a través del tiempo. O sea, al sí. principio todos de alguna manera corríamos con la misma tecnología, entonces de ahí ya dependía de la mente del científico ser capaz de descubrir algo que fuera una bomba. Hoy en día no. Eso por un lado. Y por otro lado, a su vez, al estar el mundo cada vez más conectado, eso da oportunidades a científicos que antes no hubieran tenido la oportunidad, por ejemplo, de viajar a hacer un postdoc afuera. Ujú, ujú. Sí, sí, es más difícil de entender, creo, nuestro siglo. Y esto, estamos hiperconectados, pero también sigue siendo un mundo, en el mundo de la ciencia, sigue siendo muy injusto. Yo siempre pienso, por ejemplo, en las enfermedades desatendidas, pienso en la malaria, por ejemplo, por poner un ejemplo, que los tratamientos que usamos para la malaria son tratamientos que tienen tal vez 100 años, y no está interesada la gran industria en desarrollos para la malaria, porque es una enfermedad que, bueno, como le pasa a los países periféricos, no generan interés económico. Entonces, es un mundo tal vez más injusto, también hiperconectado, donde eso nos da un montón de herramientas, pero también, como vos decís, la brecha se amplía en esto de la necesidad del uso de tecnologías que son carísimas, que son inaccesibles para nosotros. eh, pero la verdad que es un mundo muy, muy, muy intenso, donde pasan muchas cosas a la vez. Por eso tal vez el siglo XIX yo me lo imagino más calmo. Sí, ya que nombraste justo a la malaria, el otro día estaba hablando con una persona que me comentó que sigue siendo hoy en día la primer barrera contra la malaria sigue siendo los mosquiteros. Claro. Que me llama la atención eso. Y eh, se me ocurría mientras vos hablabas comentarte que tal vez lo que es necesario es, en cambio de decir que son más útiles los mosquiteros hoy en día que cualquier vacuna, medicamento o lo que fuera, eh, sería necesario, lamentablemente necesario, que alguien poderoso en la toma de decisiones conozca a alguien o tenga una tía que haya tenido malaria. Como te contaba en el caso de las historias, tal vez que lo vean de cerca cómo impacta en la vida de las personas y que no nos llegue estando acá con los pies secos y con la panza llena el dato de que la malaria hace estragos en África. Ese dato, yo corto la llamada ahora y me olvidé, Ujú. eh, pero si uno tiene la oportunidad de ver la historia profundamente, tal vez impacte más y bueno, eso haría falta que impacte sobre quien tiene más poder que nosotros, digamos. Espectacular. Por eso ahí están. Hay que buscar esas historias chiquitas que son las más interesantes y las que más impacto tienen. Genial. Juan, te agradezco por tu tiempo, muchas No, gracias por por la charla, favor. la disfruté un montón. Bueno, yo también, estuvo buenísimo. Genial, Juan, saludos.